Hola, bienvenidos a todos. Esta es una charla que estamos teniendo con todas las directoras de cartelera feminista que este mes están en la sala virtual de Comunidad Cinéfila. Las películas que están en cartelera nuestra es Mala Madre de Amparo Aguilar, Hogar de Maura del Pero, La Protagonista de Clara Picasso y La Botera de Sabrina Blanco. Hoy nos acompañan Georgina Basics de la producción de La Botera, de la productora Murillo, Maura del Pero, la directora de Hogar, o Maternal también se llama, ¿no? Ese es el título internacional. Y Clara Picasso de La Protagonista y Amparo Aguilar de Mala Madre. Entonces, bueno, para comenzar, lo que les voy a preguntar, como para romper el hielo, es cómo se formó Cartelera Feminista. Puede hablar la que quiera primero. Cartelera se formó así, como básicamente porque descubrimos, estando en las salas y yendo a acompañar las películas al cine, que de golpe estábamos estrenando un pelotón de películas dirigidas y en general producidas también por mujeres, que habíamos quedado un poco así como en el final del año, en un estreno que le estábamos poniendo mucho coraje, digamos, para la difusión, y que nos dimos cuenta que si empezábamos a trabajar todas juntas en la difusión de las películas de todas, bueno, íbamos a hacer un aporte para que crezcan los espectadores, que básicamente es como una parte de lo que hay que hacer para que dejemos de ser el 20% de la industria, ¿no? La proporción de mujeres directoras, la última relevada es 19 contra 81% de películas dirigidas por varones. Así que bueno, así se gestó. Se siguieron sumando películas que fueron estrenando y que vamos acompañando en los estrenos, y también empezando a trabajar esta otra pata que es, bueno, como difundir y distribuir colectivamente las películas, mientras pensamos un poco en el cine que hacemos, ¿no? Tenemos todos esos frentes de trabajo, un grupo de estudio, un grupo de distribución y otro grupo de comunicación. ¿Alguna quiere agregar algo? No, bueno, eso digamos, estos son lo que hacemos, tenemos comisiones, comisión de reflexión, de eventos, está muy organizado, pero también en un punto del otro día nos estamos dando cuenta que creció también a lo largo del tiempo, porque básicamente también es una respuesta a unas ganas que tenemos de unirnos, y como que no pasa seguido de tener amigas cineastas, justamente porque somos el 19%. Y como hacer cine es muy difícil, en un punto es como también encontrarse con personas que enfrentan las mismas batallas y que deciden eso, como hacer un poco frente común y tener un poco de solidaridad y de eso, ayuda recíproca. Muy bien. ¿Clara? Bueno, en mi caso, la persona que está más conectada con Cartelera Feminista es la productora de La Protagonista, que es la que llevó adelante la conexión. Y bueno, para mí está buenísimo. Creo que sí, sobre todo, como decía Amparo, esta cosa de haber surgido de ese momento donde coincidió con que había muchísimos estrenos de películas dirigidas y también en algunos casos producidas por mujeres, y también como una especie de celebración, y bueno, todo lo que surgió después de eso, y lo que sería la parte de distribución, que es lo más difícil del cine en general, más allá del tema de si son películas dirigidas y producidas por mujeres. Está buenísimo eso, porque es lo más, es como la parte más débil del cine, ¿no? Le damos la bienvenida a Marilina Jiménez, que acaba de entrar. Estamos conversando sobre el surgimiento de Cartelera Feminista. Quizás vos querías decir algunas palabras. Me imagino que ya lo deben haber dicho, ¿no? Como fue el comienzo. Sí. Llegué tarde, así que me sumo a escuchar. Bueno, bárbaro.
Bueno, y entonces vamos a empezar a hablar un poco de las películas que están este mes en nuestros ejes temáticos, ¿no? Que son dos, uno que tiene que ver con el rol de los padres y los hijos, que se llama Matriz, y otro que tiene relación con distintos momentos de cambio en la vida, que se llama Nuevos Caminos, y ahí tenemos en la película de Clara Picasso la protagonista, y en la primera sección están las otras películas que de alguna manera están hablando del rol materno, sobre todo en el caso de la película de Amparo, en el caso de la película de Maura también, y en el caso de La Botera es el rol de la mujer y también el rol de la hija, ¿no? Lo que está en juego en esa película. Georgina, ¿cómo fue la producción en la Isla Maciel? ¿Cómo fue la elección de la protagonista para la película? Sí, y estaba pensando mientras decías esto y la ausencia de madre, ¿no? Exacto, Que en el caso de La Botera me parece que es importante remarcar porque es algo de lo que también me parece que habla la película, ¿no? De esta niña que se está volviendo mujer en un contexto quizás un poco complejo y sin ningún referente cercano de una mujer que la acompañe, ¿no? En ese proceso, que la asesore, que la guíe. Bueno, esta película fue escrita y dirigida por Sabrina Blanco, que no puede estar aquí, por eso yo estoy acá presentando la peli. Y bueno, digamos, básicamente es una película que cuenta la historia de Tati. Tati es una niña que tiene un deseo que es ser botera, y botera es una profesión que es medio única, que es producto de, digamos, que se da en la isla Maciel, que es esta isla que está, este barrio, no es una isla, que está enfrente del barrio de La Boca, y que históricamente esa es una profesión de hombres que a lo que hacían era cruzar de un lado al otro del riachuelo a las personas. Y es una profesión de hombres, y bueno, Tati, nuestra protagonista, quiere ser botera. Entonces, un poco la idea es que al ser una historia, digamos, que tenía que ver tanto con este barrio, como que desde el principio la búsqueda tuvo que ver con, digamos, estuvo enfocada en encontrar a esa protagonista ahí, y que esta película, digamos, también sea una película de todos, ¿no? De todos los vecinos, me refiero, como una película hecha en el barrio y con gente de ahí en la que todos estuvieran de alguna forma como involucrados. Y entonces, entonces, en relación a la actriz, Nicole es una niña del barrio que apareció en una especie de convocatoria, casting que se hizo ahí en la escuela de la Maciel, y que siempre dice Sabrina que medio que Nicole la eligió a la botera porque como que en ese casting le dijo, yo quiero ser botera. Y medio como que no tenía ni idea lo que era hacer la película, y después el proceso fue muy largo, pero como que ella misma de alguna forma tuvo la convicción, como esa niña en la ficción, de que quería hacer ese papel. Y bueno, después fue un proceso como de ensayo, de ensayo y de acompañamiento de muchos años, en los que se fue trabajando como la posibilidad de que actuara, ¿no? Digamos, de entender también lo que era participar de un rodaje, y bueno, como también desde un lugar como de juego, ¿no? No desde la cuestión del guión duro, sino de incorporarse a la idea de lo que iba a después tener que hacer. Y bueno, después el elenco se completó en parte con actores profesionales y actrices profesionales, y en parte con otras personas del barrio y de algunos otros barrios, como el personaje de Alan, que viene de otro barrio, pero sí como queriendo mantener la autenticidad también del lugar, ¿no? Con los personajes. Entonces, bueno, hubo un foco muy fuerte. Y del lado de la producción, por eso digo, no solo de un lado y del otro de la cámara, porque también hubo una cuestión, ¿no? Como comunitaria, que era muy importante, como que el catering lo hicieron de gente de la fundación, bueno, ni hablar que filmamos ahí, ¿no? Entonces todo el mundo de las locaciones, pero bueno, también como dar trabajo a la gente de la Maciel era una cosa que era importante, y también que lo hacía como, no sé, como una cuestión como también más social, cuando es este tipo de películas que era importante mantener. Así que bueno, un poco eso. Muy bien, en ese sentido, pensando en
en adolescentes, ¿no? Que Tati es una adolescente, Maura también en su película tiene protagonistas adolescentes, y creo que también hubo un proceso de elección muy particular a la hora de gestar la idea de hogar, ¿no, Maura? Sí, sí, larguísimo. Y también, bueno, en mi caso era articulado porque es una peli coral, colectiva. Entonces yo tenía, digamos, macro grupos, ¿no? Tenía a las hermanas, las monjas, tenías a las adolescentes y a las niñas. Entonces, y ahí la decisión fue tener actrices profesionales para las monjas y priorizar la experiencia directa para las chicas y obviamente las niñas. Igual no fue una decisión, digamos, yo tenía la sensación desde el principio que tenían que ser madres adolescentes o por lo menos chicas como que tuviesen la materia adolescente muy cerca. Pero al principio con la directora de casting nos quedamos abiertas a ver quizás también posibles actrices, porque también nos daba un poco de miedo, porque, bueno, como eran escenas como dramatúrgicamente, o sea, podían ser como desafiantes hasta para una actriz, entonces como nos daba un poco de cosas, pero el proceso mismo de casting terminó diciéndonos no, tiene que ser realmente alguien que vivió eso y que lo tiene en su piel, en todos sus gestos, en su forma de estar en el mundo. En el caso de la protagonista de Fati fue más fácil, la encontramos, en realidad ella no es madre adolescente, pero la encontramos en una escuela, ella nunca había actuado, pero sí tiene un deseo de actuación y ahora se inscribió en la escuela de cine. En el caso de Lu, la chica rubia, ha sido muy difícil porque no la encontraba. En un momento habían llegado al final unas actrices que nos eran muy muy buenas y era muy fácil trabajar con ellas, pero yo siempre tenía ahí una sensación de no, que faltaba una verdad, y en un momento volví a los hogares donde yo había trabajado y encontré a Agustina, que es Luciana, en uno de estos hogares, y fue un flechazo ahí, como me tiró una mirada muy mala como la que tiene el personaje en la película, y ahí entendí que era ella. Fue así como me enfrentó así de forma muy abrupta y dije, ahí está. Y Amparo, yo te quería preguntar sobre Mala Madre, ¿cómo fuiste armando el guión, la estructura de este ensayo documental que produjiste sobre el mandato materno, ¿no? Sí, bueno, trabajando con alguien que sabe, o con otra gente que sabe. La peli la co-guionamos con Agustina Brick, y después hubo, como siempre en los documentales, como en todo el cine, pero mucho en los documentales, mucho trabajo de reescritura en el montaje, ¿no? Con Lautaro. Y sabíamos por qué lugares queríamos que la película pase, digamos, porque un poco así, las entrevistas eran con sus particularidades y sus preguntas, pero eran muy parecidos los recorridos. Pero bueno, se terminó de armar, en realidad hubo una decisión clave que fue decidir dejar algunas madres afuera, y esa fue la decisión de guión montaje, digamos. Porque quizá en nuestro primer acercamiento a la película, desde el guión habíamos imaginado que todas contestaran, no sé si que todas contestaran todo tan esquemáticamente, pero que hubiera una presencia de múltiples voces que hicieran un solo personaje, que fuera un discurso materno. Y eso después nos dimos cuenta que no tenía que ver con lo que nos habíamos encontrado en las entrevistas, que justamente el punto era que no hay un discurso materno. Entonces no podíamos no darles espacio a ellas a desarrollarse como personaje en la peli. Y eso fue clave, entonces que cada una pudiera armarse, ¿no? Que no sabés quiénes son ni del todo de dónde vienen, pero que tengas posibilidad de conocer, de ir entendiendo la lógica de pensamiento y sentimiento de esa persona. Eso.
Y Clara, ¿cómo fue el proceso de la protagonista para pensar este momento de la vida que justamente lo que le sucede es una gran crisis, ¿no? Tanto en los vínculos como en su profesión. Sí. Digamos, partí un poco pensando en el personaje de una actriz mujer que cumplía más o menos los 30 años y lo que sería una primera crisis en una profesión artística. Eso fue el disparador, y para poder describir esta crisis partí de pensar un hecho fortuito, digamos, de este personaje que se vuelve, entre comillas, famosa por detener un robo, y resulta que es actriz, y cuando esa fama desaparece, empieza, digamos, a revelarse que este personaje está en crisis y que todavía no lo ha reconocido, digamos. Ese fue el disparador. De ahí surge el proceso. No sé qué más específicamente, si me querías preguntar algo más específico. No, en base a como hablábamos con Amparo, en base a la construcción del guión, cómo representar todo ese tránsito del proceso entre que ella, cuando finalmente concluye con el reconocimiento de lo que le pasa, ¿no? En qué pequeños gestos ir contando eso. Y un poco la idea era justamente no mostrar que el personaje lo niega constantemente, y bueno, para hacer eso, digamos, hice bastante investigación con una amiga mía que es actriz, que de hecho es la que participa haciendo el personaje de Jimena, que es la amiga de Paula, la protagonista, y ella me fue mostrando un poco el mundo de la actuación y de los diferentes trabajos que toman quienes actúan, que no tienen necesariamente que ver con la actuación, y bueno, un poco contándome cómo, digamos, cómo es esta cosa de que creo que no solamente pasa en el mundo de la actuación, sino en varias profesiones artísticas, en la propia, en la nuestra también, que es cómo hacer para llevar adelante una carrera artística en exclusiva y vivir de eso. Y hay cierto momento a donde hacemos un clic, a donde decís, estoy viviendo de mi profesión, o estoy haciendo otras cosas además, y a un costado, cuando puedo, me dedico a mi profesión, ¿no? Que es lo que a mucha gente que se dedica a las carreras artísticas le sucede. Entonces, bueno, en el caso de una actriz quizás era todavía peor, en el sentido de que las mujeres actrices suelen estar como muy asociadas con una cosa de belleza canónica y una cierta edad, etc. Entonces, cuando vas atravesando ciertas barreras, en este caso de la edad, te vas quedando con menos posibilidades, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, también era sumarle esas dificultades o esos obstáculos, para decirlo de una manera, al personaje, ¿no? Y por otro lado, esta cosa de, mucha gente me preguntó por qué no hiciste un personaje, por qué no propusiste un personaje que tuviera que ver con, no sé, el cine, o alguien que dirigiera, y a mí lo que se me ocurría decir es que a veces lo que tienen, o por lo menos lo que había visto yo con esta amiga actriz, es que había hecho y hacía miles de millones de trabajos y se podía adaptar a un montón de trabajos justamente por el hecho de ser actriz, y que era quizás la profesión más difícil de autogenerársela, ¿no? Que depende mucho de, para decirlo de una cosa, de afuera, de conseguir el trabajo afuera, no que bueno, me lo invento yo, el trabajo que de repente quizás en otras carreras artísticas lo podés autogenerar de alguna manera. En proyectos propios. Y pensando eso, esta ya es una pregunta para todas. Marilyn, que se sumó, es la directora de una banda de chicas que quiero decirles, invitarlos, porque a partir de noviembre va a estar también en cartelera, y por ahí arranco con vos, con esta pregunta general para todas, que ¿qué es ser directora
hoy en el cine argentino? ¿Qué es ser mujer dentro de el sector cinematográfico argentino? Bueno, primero voy a definirme no como mujer, sino como lesbiana, que por ahí eso, por ahí faltó de cartelera feminista, no sé si se dijo o no se dijo, que la idea es que no somos solo mujeres, sino también disidencias, una palabra que la estamos cuestionando, pero la idea es albergar a lesbianas, trans y demás, no binarias. Todavía no tenemos, pero van a ir llegando, o esperamos que lleguen. Entonces, ¿qué es ser directora? La verdad que no lo sé. O sea, yo, Una banda de chicas es mi primer película. Yo vengo de trabajar desde el 2003 hasta la actualidad como sonidista de televisión y de cine. Hago sonido directo. Y en algún momento hice la carrera de diseño de imagen y sonido, pero creo que como fin de esa carrera, como que nunca me había propuesto ser directora. Digamos que me llevó todo un tiempo, que fue el proceso de hacer una banda de chicas, el decidirme a dirigir. O sea, la idea comenzó en el 2010, pero concretamente empecé a trabajar en la película en el 2015, hasta su finalización a casi fines del 2018. Así que no te puedo contestar mucho que es ser directora, más que es algo que para mí yo me lo estoy preguntando. Bueno, ¿podré ser directora? Creo que estoy en eso. Estoy queriendo hacer una segunda película y una tercera película y todo al mismo tiempo, y viendo cómo hago también esta como fade in, fade out de ser sonidista, ser directora. Bueno, justamente ese es el proceso, ¿no? Me parece que para este momento del cine argentino también hay todo una cuestión de inestabilidad e incertidumbre. Sí, ni hablar. Maura, ¿cómo es tu proceso como directora? ¿Cómo lo vivís inserto como ser mujer, no? Bueno, antes que nada, yo creo que eso, más allá del género, el trabajo de directora y director es amigarse con la incertidumbre. O sea, es algo que no vivís todos tus días así. Es algo que puede ser hasta muy pesado y que me llevó a pensar de dejar ser directora, pero después hay algo un corazón que late y que no para y lo escucha. Creo que para una mujer sea más difícil también porque hay algo que tiene que ver con una herencia que no tenemos, ¿no? Y eso más allá del hecho que uno no es hijo o hija de director, es una cuestión más profunda de quiénes fueron las mujeres ¿no? que vivieron antes que vos. Y yo claramente percibo en mi abuela, que no salió de una cocina durante toda su vida y que parió 10 hijos durante 20 años. Y lo percibo aún más cuando estoy en un rodaje dirigiendo a 50 personas, o cuando estoy negociando un sueldo, cuando estoy negociando las 200.000 cosas que hay que negociar para lograr hacer una película. Esto es algo, ¿no?, que muchas veces como, ¿no?, se habla y se dice, hay como una accesibilidad, formalmente las mujeres pueden hacer cine exactamente como los hombres, pero nunca se tiene en cuenta de esta cuestión mucho más profunda, mucho más inconsciente, que hay que considerar, y que básicamente todas las mujeres con las cuales hablo que hacen cine tienen, ¿no?, de forma más patente o más latente, pero está ahí. Después, como el proceso, no sé, como podríamos hablar horas, pero creo que sí, en un punto creo que es una forma de vivir, ¿no? No es un trabajo, es una forma de estar en el mundo. Entonces por eso es como muy, nada, está en tu vida todos los días, y uno intenta encontrar la forma de seguir haciéndolo
y de encontrar un compromiso también con el resto de la vida. Así que sí, es medio, yo todavía lo siento un poco una aventura, aunque ya hace muchos años, pero sigue siendo un desafío diario. Un gran desafío, y pensaba en la película de Amparo, en Mala Madre, cómo hablas de la influencia de tus abuelas, ¿no? Recién Maura decía, bueno, mi abuela, ¿no? ¿Qué pasa con el linaje materno, ¿no? ¿Cómo se cuela ahí en la idea de pensarse como mujer y como profesión también? Amparo o a cualquiera, la que quiera, chicas. Silenciada. No, creo que sí, que pasa esto, o sea, pensar las identidades, que incluso con esto que traía Mari de todo el tiempo nos preguntamos, ¿no? Ahora el emergente somos mujeres y lesbianas, ¿qué otras identidades todavía no estamos pudiendo incorporar? Y lo que pasa con esto, con los linajes y qué sé yo, es el registro de lo invisibilizado, ¿no? Que es re fuerte, que está en todos, o sea, está en la propia abuela que nos antecede, está en que no sabemos quiénes son nuestras maestras, digamos, quiénes han sido nuestras maestras en la historia del cine, de dónde nos podíamos agarrar para pensar cómo hacer cine de otras maneras, incluso cómo construir los vínculos detrás de cámara y producir y generar las condiciones de trabajo para desarrollar estas tareas, digamos, y que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Me pasa en las notitas del cole que nos escriben, que en general las leemos nosotras, pero no estamos, en el encuadre de padres e hijos, pero en realidad somos madres y niñes, como que todo el tiempo nos cuesta, tenemos como la dificultad de generar esa pertenencia, ¿no? Entonces, buscarlas es un primer gesto, creo. Como reconocer que están ahí es un primer gesto. Después tendremos que ver qué hacemos, no lo sabemos, nos lo estamos preguntando todo el tiempo, y forma parte también de esto que estamos tratando de generar, de acompañarnos para producir nuestras segundas, nuestras terceras, nuestras cuartas, en otros casos, películas, que es cómo hacemos para, siendo quienes somos, siendo quienes el sistema hizo de nosotras incluso, pues seguimos ocupando estos espacios y ocupamos cada vez más, ¿no? Es, no sé, un mundo. Clara, perdón. Quiero aclarar una cosita que me quedó pendiente, que no quedó muy claro, que cuando dije que yo hice la carrera de diseño de imagen y sonido y que no salí pensando que era directora, un poco tiene que ver con que la carrera no forma directores, pero también está todo esto que lo empezamos a repensar un poco desde cartelera, en donde nos cuestionamos el hecho de qué pasa que en historia del cine, tanto latinoamericana como historia del cine del mundo, hay tan pocas autoras, ¿no? O sea, yo sí tengo que acordarme como de alguna directora que me hayan presentado en la carrera fue Leni Riefenstahl. Y es muy loco que el único referente que tuve fue una directora nazi. Entonces es como, digamos, eso de alguna manera genera que si no nos sentimos representadas, es bastante raro que yo salga de la carrera, tanto yo como otras chicas y otras, se pregunten o tengan como ese deseo tan arriba de decir, sí, voy a dirigir tal película o tal otra. Con esto que acabo de decir, que me faltó como para que se entendiera un poco lo que dije antes, me retiro porque tengo otra charla. Pero les deseo suerte. Seguimos en contacto igual, porque dentro de poquitos días vamos a volver a hablar. Dentro de la sección Orgullo vas a estar con alguna banda de chicas. Bueno, perfecto. Gracias por participar. Bueno, Clara, yo pensaba, recién decía Maura al comienzo de la charla, sobre cómo se dividen ustedes en cartelera con las distintas comisiones que tienen, y unas de reflexión. ¿Cómo es esa comisión de reflexión? ¿Qué reflexionan? ¿Cuáles son los temas? Porque Clara no está en esa comisión. Estoy fuera de la comisión. Pero les cedo la palabra a alguna otra persona que quiera
describir la hagamos una pregunta, preguntemos otra cosa. Después me doy cuenta. Yo les puedo terminar, si quieren, la idea esta en relación a lo que decían de la dirección para las mujeres, que me parece que me resuena todo, y de hecho tengo el recuerdo que en algún momento yo me dedicaba antes de dirigir a lo que sería dirección de arte, y es como que me costó mucho finalmente decir, bueno, en realidad lo que quiero hacer es dirigir. Justamente me parece que está esta cosa como de la tradición de que no hay mujeres directoras o no se nos presentan, entonces de alguna manera tenés que abrir el camino a machetazos o muchas veces lo que yo siento que no lo veo ahora, por suerte, es que cuando yo dirigí mi primera película había muy pocas mujeres y era como que si vos dirigías una película siendo mujer, era un poco sacándole el lugar a otras mujeres, para decirlo de una manera, porque había pocos lugares. Entonces eso para mí ahora no es tan así, y me parece que es un logro eso. Entonces, que bueno, por suerte. Y que creo que hay que seguir incursionando para que eso suceda. Por eso me parece importante apoyar, digamos, y insistir también sobre que esto sea así. Entonces, en ese sentido, vuelvo a retomar a la idea del colectivo, de reflexionar no solamente desde el punto de vista de modo de producción, que es lo que quizás en principio las unió, la idea de comenzar a fin del año pasado, ¿no? Era el año pasado que comenzaron a estar juntas para poder difundir sus películas, pero eso la llevó por ahí a intercambiar temas que tienen que ver justamente con el rol de la mujer en este cine. Digo, ¿cuáles son los temas que ustedes trabajan? ¿Cuáles son los temas que las convocan para dialogar entre ustedes? El pelo. No, en realidad también hacemos como, somos buenas alumnas, es decir, leemos, miramos pelis, nos formamos, o sea, es como, y que igual obviamente después es como la excusa para charlar, ¿no? Y para profundizar. Entonces pueden hacer tanto de nuestras películas, de nuestra experiencia, como de algo que leemos y colectivamente o que miramos colectivamente. Pero vamos tanto de la práctica como sobre el lenguaje cinematográfico, por ejemplo, y ahí también sobre los contenidos y las formas, ¿no? Como intentando ver, porque está todo tan nuevo en un punto, es difícil hacer teoría sobre algo que existe poco, ¿no? Como la sensación general es decir, hagamos lugar, dejemos pasar los años, tengamos mucha mujer detrás de cámara y a posteriori vamos a poder decir, hay una mirada femenina, ¿qué es esto de la mirada? ¿No? Porque también es un tema muy de moda, ¿no? Como el female gaze, todo esto, cuando en realidad, por ejemplo, dentro de cartelera somos directoras muy diferentes, con películas muy diferentes. Entonces son cuestiones que nosotras también nos preguntamos, y es como en movimiento, en construcción, en continuo cambio, ¿no? Es como nos cuesta, por ejemplo, definirnos, encontrar definiciones, porque justamente es una sensación de un work in progress continuo, también porque me parece que es algo que nos habla de nuestra seriedad, ¿no? De no buscar eslogan o solamente manifiestos, sino también de seguir ¿no? poniendo en duda hasta las cosas a las cuales llegamos. A veces es un proceso un poco complicado, sobre todo para la comunicación hacia afuera, ¿no? Y a la vez creo que es como, nada, como estamos hasta creciendo juntas en ese sentido. Pero sí, creo que después la cuestión es esta. Hay tan poco todavía que es como realmente es algo pionierístico, como vanguardista. ¿No? ¿Qué decís, Sam? Sí,
Sí, eso que decís como de la reflexión, de la cosa medio mutante, digamos, de que bueno, vamos viendo, hubo un primer tramo de proceso más de arqueología, ¿no? Que hicimos juntas, de ir buscando esto, si solo vimos a Leni Riefenstahl, o si a ninguna persona se le ocurriría discutir que la Bemberg, que Martel y que otras realizadoras son importantes, pero no las vemos en las escuelas de cine, bueno, verlas, pensar si encontrábamos, y muchas otras, ¿no? Chantal Ackerman, que estuvimos un rato largo, y ver si encontrábamos recurrencias, porque hay preguntas que se hicieron teóricas hace ya muchos años, que de golpe también recurrir a la teoría sobre el cine feminista o hecho por mujeres, ni hablar de que las múltiples identidades no estaban dentro de la reflexión en ese momento, no sabríamos definirlo, digamos, ¿no? Y entonces tratar de ver, bueno, es que la forma de construcción de discurso que existe hasta ahora es del patriarcado, entonces desconocemos cómo sería otra, pero la estamos haciendo, entonces volver a ver, ahí llegamos al proceso de empezar a ver nuestras pelis, que ya las habíamos visto, pero verlas más analíticamente para tratar de entender si hay algo que nos singulariza, si no, y son preguntas que nos vamos haciendo, pero que además en este momento siento que nos están ayudando mucho a pensar los proyectos que vienen, digamos. Y yo desde el documental, con otras compañeras que hacen documental, nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está? ¿Qué hacemos con esto que hacemos? Muchísimo. Sobre todo esta cuestión de pensar los discursos y lo que hay detrás de cada una de las películas, que es lo que se está diciendo de manera, por momentos, que no tienen la voluntad del propio director, sino que lo esconde detrás, y está una época también marcando lo que vos decías de las múltiples identidades que recién ahora se están empezando a pensar y a trabajar en las películas. Sí, y darnos el lugar también, porque hay algo jodido del sistema, digamos, que es cuando ciertas cuestiones pasan a ser commodities, ¿no? Entonces, fortalecernos, darnos cuerpo teórico, darnos sostén entre unas y otras y demás, también tiene que ver con responder un poco a esto nuevo que está sucediendo, que ahora resulta que todos los directores hombres tienen un vértigo irrefrenable por tratar cuestiones de género, ¿no? O de golpe aparecemos los personajes femeninos y como poco espacio para que se dé esto, que sea, bueno, a ver quién cuenta las historias y si las podemos contar otros, ¿no? Entonces, también para nosotras la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con nuestros temas, no? Nuestro cine tiene que ser siempre tema de minita, digamos, por decirlo a lo bestia, o podemos empezar a desarrollar una mirada que pueda posarse sobre un montón de cuestiones del mundo y que esa mirada sea la que es nuestra, ¿no? No sé, son preguntas que nos hacemos. Y en ese proceso están. En ese proceso cada una desarrollando distintos momentos de la carrera, algunas descubriéndose como directoras, otras ya afianzadas y otras repensando todo aquello que hicieron. Les agradezco mucho por esta hermosa charla que tuvimos. Los invito a todos los espectadores a ver cada una de las películas en comunidadcinefila.org, www.comunidadcinefila.org. Allí pueden comprar una entrada como en una sala de cine y disfrutar de las películas, y luego de verlas seguramente volver a ver esta charla que les va a ampliar y multiplicar el sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas.